Muy buenas tardes. Se abre la sesión de recepción como académico correspondiente en Espartina, en la provincia de Sevilla, del electo ilustrísimo señor don Álvaro Arranz Lara, que tendrá lugar hoy en este salón de actos que nosotros conocemos como el Salón de Carlos III, puesto que fue el rey que reestructuró, reorganizó la antigua Academia de Murillo en el siglo XVIII, asignándole por primera vez una dotación económica que hizo posible que esta real institución tuviese una continuidad, se perpetuara a través del tiempo. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias y Reales Academias de Andalucía, ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, excelentísimo e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Como está organizado en el protocolo de este tipo de actos académicos, en primer lugar le damos la palabra a don Fernando Fernández Gómez, que es nuestro secretario general, para que proceda a la lectura del extracto del acta de elección del ilustrísimo señor don Álvaro Arranz Lara. Según consta en el libro de actas correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 14 de febrero del año 2023, se acordó nombrar académico correspondiente en la ciudad de Espartinas, Sevilla, presentado por los académicos numerarios señores Rodríguez Romero, Sánchez Núñez y García Rodríguez, al ilustrísimo señor don Álvaro Arranz Lara, en atención a sus interpretaciones a la viola de las obras musicales de los grandes maestros, de todo lo cual, como secretario general, doy fe, en Sevilla, a 21 de mayo de 2024. Muchas gracias. A continuación intervendrá nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Romero, que efectuará la presentación del nuevo académico. Cuando usted guste. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor don Juan Miguel Gómez, presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Don Benito, excelentísimo e ilustrísimo señor don Benito Valdés, presidente de todas las academias de Andalucía. Excelentísimas autoridades, ilustres compañeros académicos de la corporación, señoras y señores. En el día de hoy tiene lugar el ingreso como académico correspondiente en Espartinas, Sevilla, por votación unánime de los académicos numerarios realizada el curso pasado tras la propuesta de la sección de música. Es un honor para mí el haber sido designado por esta Real Academia, poder exaltar sus méritos personales y artísticos desde esta tribuna. Álvaro Arranz nace en Sevilla e inicia sus estudios musicales con Pedro León, violín, y Fernando España, viola, quien públicamente hacía gala de las cualidades de su predilecto alumno. También en mi clase de repentización instrumental y acompañamiento pude personalmente valorar el espíritu y valores que se le hacían relevantes, destacando desde entonces como joven entusiasta de la música con extraordinario talento. Ha sido viola solista en la Orquesta Sinfónica de Asturias, en la Orquesta Manuel de Falla y ayuda de solista en la Orquesta de la Comunidad de Madrid. En 1986 obtiene el primer premio de honor fin de carrera del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Amplía sus estudios musicales con François Nieri, Marie Gillissen, Wolfram Christ, Dionisio Rodríguez, Daniel Beniamini y Juan Sanabras. En 1990 obtiene el primer premio por unanimidad del Conservatorio Nacional de Rueil-Malmaison en Francia, laureado en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Pozo Blanco.
Más tarde gana por oposición la cátedra de viola en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, donde fuimos compañeros. Fue elegido académico correspondiente en razón a sus méritos, demostrados en toda su vida dedicada a la música, así como por su reconocida trayectoria profesional como músico, profesor y solista, siendo requerido como sustituto en diversas orquestas españolas, como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de la Radio Televisión de España, la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, etc., y por su continua actividad como concertista solista en España y en el extranjero. Es miembro desde hace 3 años del Internationale ADE Trio, con residencia en Colonia, Alemania, formado por Wolfgang Gustav Haas, trompeta, y Juan Rodríguez Romero, piano y clave. Pero en especial hay que destacar su sencillez, su naturalidad, su profesionalidad y su siempre disponibilidad a colaborar en cuantos actos se le requiere. Querido Álvaro, música, amistad, trabajo y agradecimiento, lema que me acompaña en todas mis actuaciones, hemos sabido compartirlo juntos, algo que te agradezco y admiro. En nombre de esta Real Academia de Bellas Artes, pasa a formar parte solemnemente de nuestra corporación. Bienvenido, he dicho. Gracias. Voy a intentar arrojar algo de luz sobre el compositor, violinista, violista sevillano del siglo XVIII, Felipe de los Ríos. Me gustaría empezar agradeciendo a los ilustres señores académicos la confianza que han depositado en mí proponiéndome como miembro de esta Real Academia de las Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Es para mí un verdadero honor formar parte de una institución tan longeva, pues no debemos olvidar que fue creada en 1660 por Bartolomé Esteban Murillo como noble en su objetivo de fomento de las artes, la cultura y en velar por el patrimonio de esta ciudad. Agradezco igualmente la presencia de todos y cada uno de los asistentes y me gustaría recordar a mis padres que tan orgullosos estarían de verme en un acto de esta naturaleza. Antes de empezar, me gustaría advertirles que, a lo largo de mi vida, mi relación con la música no ha sido a través de la investigación histórica, sino a través de la experiencia práctica como intérprete de música de cámara y sinfónica. Abordar un discurso de esta naturaleza y la investigación consecuente me ha hecho poner aún más en valor la labor realizada por investigadores que arrojan luz sobre épocas pasadas y que sin ellos no hubiéramos conocido probablemente música tan hermosa como la del compositor sevillano Felipe de los Ríos. Por eso, como no puede ser de otro modo, debo agradecer el trabajo realizado por investigadores como Judith Ortega Rodríguez, María Luisa Montero Muñoz, Rosa María y Susi Fagoaga, Francisco Aguilar Piñar, Lothar Siemen Hernández, Luis Magín Muñiz Bascón, María Rosario Gutiérrez Cordero, Consuelo Martín Ballesteros, Alicia Díaz de la Fuente, Germán Labrador López de Azcona y Ramón Ramírez Beneito. La primera vez que puse mis pies en esta institución fue para interpretar junto al maestro don Juan Rodríguez Romero, académico de esta casa, la tercera sonata en sol mayor para viola, clave y bajo continuo de Felipe de los Ríos, con motivo de la entrega de premios de escultura 2022. Aprovecho esta oportunidad para poder hablar del compositor sevillano del que se sabe muy poco sobre su vida y del que ni siquiera hace mención la prestigiosa enciclopedia Grove de la música. La información que nos ha llegado de él a nuestros días es escasa y en algunos casos contradictoria.
Felipe de los Ríos nació en Sevilla en el año 1754, según nos dice Judith Ortega, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, en su tesis doctoral La música en la corte de Carlos III y Carlos IV, de la Real Capilla a la Real Cámara. Era hijo de Pedro Dionisio de los Ríos y de Manuela Josefa Fernández. Esta información, si la cotejamos con la que se desprende del libro de la doctora María Luisa Montero, La música en la Catedral de Sevilla, a través de sus autos capitulares, nos lleva a la primera incertidumbre, pues con fecha 12 de febrero de 1753, en el citado libro podemos leer, folio 16, se leyó petición de don Felipe de los Ríos, hijo de don José de los Ríos, violinista supernumerario que ha muerto, pidiendo la plaza de su padre, y otra de don Pablo de Medina, pretendiente también de dicha plaza, y habiéndose tratado sobre ello, respecto de ser próxima la Semana Santa y no haber cabildo ya antes, y están informados muchos señores de la habilidad y suficiencia de don Felipe de los Ríos, según dicho del maestro a quien se lo han oído, nombró el cabildo al dicho don Felipe en la plaza de violín supernumerario que tenía su padre. Está claro que ambas informaciones no pueden ser ciertas. O Felipe de los Ríos nació antes de 1754, o la plaza que se estaba otorgando mediante el auto capitular no terminase siendo para éste, sino para José de los Ríos, que, a su vez, podría ser hijo de don Pedro Dionisio de los Ríos, también violinista, el cual murió en el año 1753. Esta información nos la revela Rosa Isusi, doctora en musicología por la Universidad de Granada, en su libro Sevilla y la música de Pedro Rabasa, los sonidos de la catedral y su contexto urbano del siglo XVIII. Antes de continuar, me gustaría invitarles a hacer un viaje imaginario en el tiempo y que imaginen la Sevilla anterior al nacimiento del músico del que estamos hablando. El esplendor que la ciudad disfrutó durante los siglos XVI y XVII, debido al descubrimiento de América, fue debilitándose paulatinamente debido a la pérdida de la exclusividad del comercio con el Nuevo Mundo. La Casa de la Contratación, antiguamente ubicada en la plaza que lleva su nombre, donde desemboca la calle San Gregorio, fue una institución creada por la Corona de Castilla en 1503 para fomentar la navegación con los territorios de ultramar, pero se desplaza a la ciudad de Cádiz en 1717. Incluso así, Sevilla seguía siendo un importante puerto, motor económico nacional y uno de los principales contribuyentes de riquezas al Estado. Sevilla conservaba aún en el siglo XVIII un trazado medieval y estaba completamente amurallada, como queda reflejado en el plano que dibujó Francisco Manuel Coelho por encargo del asistente de la ciudad, Pablo de Olavide. Se construyeron en este siglo nuevos templos, como la Colegiata de San Salvador, cuyas obras finalizaron en 1712. Grandes construcciones de la época fueron también el Palacio de San Telmo, la ampliación de la Real Fábrica de Tabacos y la Plaza de Toros de la Real Maestranza. La cultura y la educación en la ciudad de Sevilla estaban solo al alcance de una élite social que era formada en colegios regentados por diversas órdenes religiosas. Los dominicos regentaban en los colegios de Santo Tomás y San Jacinto. Los jesuitas lo hacían en los colegios de San Hermenegildo, San Gregorio Magno, San Luis y Santa María de la Concepción, hasta su expulsión del Estado en 1767. Y el cabildo de la catedral administraba el colegio de San Isidoro. La enseñanza superior se impartía en la universidad y dependía del colegio Santa María de Jesús.
Los estudios que en ella se impartían se reducían a filosofía, teología y derecho canónico, casi exclusivamente. En 1768, Carlos III nombra al limeño Pablo de Olavide como asistente de Sevilla y superintendente de nuevas poblaciones para asegurar y reforzar el tráfico de personas y mercancías entre Andalucía y Madrid. Como asistente de la ciudad, intentó llevar a cabo una reforma de los planes de estudio inspirada en las ideas de la Ilustración. Uno de los objetivos de esta reforma era cambiar la filosofía escolástica por la empírica y sustituir una ciencia aristotélica por otra más utilitaria. El peso de la Inquisición evitó que estas reformas se llevaran a cabo y Pablo de Olavide fue condenado a 8 años de reclusión, que logró evadir exiliándose a Francia. Las ciencias y las artes no formaban parte de la vida universitaria, pero se crearon instituciones como la Escuela de las Tres Nobles Artes, institución fundada en 1660 por Bartolomé Esteban Murillo, Juan Valdés Leal y otros insignes pintores y artistas, ubicándose su primera sede en la Casa de la Lonja, edificio que hoy conocemos como el Archivo de Indias. En el siglo XVIII también se crearon en Sevilla centros de investigación científica, como la Regia Sociedad de Filosofía y Medicina, que más tarde adoptó el nombre de la Real Academia de Medicina de Sevilla. En esta ciudad se creó también, por mediación de Pablo de Olavide, una escuela de actores que incluía una formación musical, siendo la primera institución de estas características de la que se tiene noticia en España. Entre 1729 y 1733, Felipe V establece su corte en Sevilla y con ello se origina un gran enriquecimiento cultural y musical con la interacción de los músicos de la Capilla Real con los conjuntos artísticos de la ciudad, dando lugar a las primeras representaciones de ópera en la capital hispalense. La Catedral de Sevilla, primada junto a la Catedral de Toledo por Felipe V, fue el centro de casi todos los acontecimientos culturales de la ciudad. Debemos destacar, según los estudios realizados por Francisco Aguilar Piñal en su libro Historia de Sevilla, que el número de personas dedicadas o relacionadas con el culto suponían el 25% de la población, distribuidas entre la propia catedral, colegiatas, parroquias y ermitas, y sus diferentes proveedores. Los estudios que se han realizado hasta el momento coinciden en que la Catedral de Sevilla no fue un centro aislado, sino que mantenía una intensa relación con otras de España, Flandes, Italia, Alemania y América, que incluía la música y la relación entre sus músicos. Debemos destacar asimismo la importancia de la industria musical del teclado, con el constructor de claves y pianos Juan de Mármol, discípulo de Francisco Pérez Mirabal, primer constructor español de estos instrumentos del que tenemos noticias. Juan de Mármol tuvo su taller en la Plaza de los Refinadores, donde desemboca la calle más estrecha de Sevilla, la calle Mariscal. La Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado, nos cuenta de un extraordinario instrumento construido por Juan de Mármol que le hizo merecedor de una pensión otorgada por Carlos III con la obligación de mantener siempre 2 aprendices de su oficio. Durante el siglo XVIII, la Catedral de Sevilla tuvo 6 maestros de capilla, que se dedicaban principalmente a componer, dirigir y enseñar música. Todos procedían de importantes instituciones. Gaspar de Úbeda procedía de la Catedral de Cádiz,
Pedro de Rabasa de la Catedral de Valencia, Antonio Ripa de las Descalzas Reales de Madrid, Diego José de Salazar de la Capilla de Écija, Francisco Soles vino desde la Capilla de Reus y Domingo Arquimbau lo hizo desde la de Tortosa. Destaca entre ellos la figura de Pedro Rabasa, que ocupó el magisterio de la capilla musical de la Catedral de Sevilla entre los años 1724 y 1767, aunque entre 1757 y 1767 compartiera dicho cargo con Francisco Soler. De Pedro Rabasa, de origen catalán, se conservan más de 300 obras repartidas por innumerables instituciones. La capilla de Sevilla sevillana estaba formada en el siglo XVIII por cantores de coro, niños cantores o seises y un numeroso grupo de instrumentistas que estaban catalogados como, primero, organistas, segundo, ministriles, que tocaban algún instrumento de viento como la flauta, el fagot, la chirimía, el oboe, la corneta o el bajón. Instrumentistas de cuerda, en tercer lugar, que lo componían violines, violas, chelos y bajos. Entre todos los músicos, incluidos los seises, sumaban aproximadamente unos 37, una plantilla muy superior al de la mayoría de las instituciones religiosas de toda la península. Los instrumentos de cuerda empezaron a utilizarse en el culto más tardíamente que los del viento, por estar asociados con la música teatral, originándose grandes controversias sobre su utilización. No obstante, sus servicios fueron requeridos ocasionalmente desde la segunda mitad del siglo XVII para festividades como la Epifanía, la Navidad o la Concepción. No tuvo lugar hasta 1732, con el magisterio de Pedro de Rabasa, la creación de 6 plazas numerarias de músicos de cuerda. Probablemente la creación de estas 6 plazas tenga mucho que ver con el establecimiento de la Capilla Real en Sevilla y la estancia de Felipe V con su corte. En el mismo año de 1732 se cubrieron 3 de las 6 plazas convocadas, siendo los ganadores Luis Arrer, Manuel Portillo y Pedro Dionisio de los Ríos, abuelo este último del músico que nos ocupamos en esta exposición. En 1753 ingresa como violinista de la Catedral de Sevilla José de los Ríos, del cual las únicas noticias que se tienen de él, según los archivos capitulares fechados entre 1700 y 1775, era ser hijo de Pedro Dionisio de los Ríos y ser músico de la Colegiata de San Salvador previamente. Es conveniente observar que los cargos en esta época iban pasando de padres a hijos. Aproximadamente la mitad de los músicos de la Catedral de Sevilla no acabaron profesionalmente en este puesto y se desconoce el destino de aproximadamente una cuarta parte de los que se fueron. Algunos pudieron haber llegado hasta tierras americanas, otros pasaron a ocupar diferentes puestos dentro de la provincia eclesiástica de Sevilla. Una parte importante emigró a otra provincia eclesiástica peninsular y otro a otros países. A José de los Ríos le perdemos la pista, pero el 4 de febrero de 1780 aparece publicado un anuncio en la Gaceta de Madrid con la venta de obras para guitarra de 6 órdenes, presuntamente obras suyas, donde se incluyen una pastorela y un fandango de Cádiz. La primera referencia de la que disponemos en la actualidad de Felipe de los Ríos son los documentos de las oposiciones a la Real Capilla de Su Majestad Carlos III en 1768, como aspirante a un puesto de violín, con tan solo 14 años de edad. En esta ocasión,
Felipe de los Ríos no ganó la plaza que fue asignada a un violinista catalán llamado Salvador Reixac. 2 años más tarde, en 1770, se volvió a presentar como aspirante al puesto de violinista de la Real Capilla, también sin éxito. Esta vez la plaza la consiguió José Palomino, violinista madrileño que terminaría sus días en Las Palmas de Gran Canaria tras haber pasado por la corte portuguesa. En 1771 consigue por fin una plaza en la deseada institución junto a Bonifacio Ślotek, músico polaco, afincado en Madrid en esa época. Trabajar como músico en la Capilla Real era la máxima aspiración que cualquier profesional pudiera concebir. Las condiciones de trabajo que disfrutaba un músico al servicio de su majestad distaban mucho de las que cualquier otra institución pudiera ofrecer. Prueba de ello era lo altamente improbable que un músico renunciara a su plaza al servicio del rey. Además de esto, las posibilidades profesionales aumentaron con la creación de la Real Cámara, que estaba nutrida esencialmente por músicos de la Real Capilla. Podríamos decir con claridad que un profesional de la Real Capilla era un auténtico privilegiado con respecto a los demás. Además, esta institución fue un modelo a imitar por otras instituciones, tanto en el estilo como en la introducción de nuevos instrumentos. Debemos hacer especial mención al gusto por lo italiano que tuvo lugar en España a lo largo del siglo XVIII. Al morir Carlos II sin descendencia, último rey de la dinastía de los Austrias, llegó al trono Felipe V, primer Borbón, que tuvo 2 esposas, ambas italianas, María Luisa Gabriela de Saboya e Isabel Farnesio, duquesa de Parma. Las 2 contribuyeron de manera decisiva a imponer la ópera italiana por encima de otras tendencias e influyendo en otros géneros, italianizándolos como la zarzuela, la tonadilla o el sainete. El público adoraba la presencia de músicos italianos y estos mezclaban su música con las raíces españolas. Domenico Scarlatti mezcló su aire napolitano con el rasgueo de guitarras y el son de canciones populares españolas. Luigi Boccherini le añadió a su espíritu italiano aires populares españoles, como muestra su famoso quinteto en re mayor del fandango, donde emplea la guitarra y en la música nocturna de las calles de Madrid. Francesco Corradini, músico veneciano, autor de obras como Il glorioso San Giuseppe, trabajó como maestro de capilla del monasterio de las Descalzas Reales y adaptó magistralmente su pluma a temas, historias y costumbres españolas, plasmadas en obras como La boba discreta, comedia de José Cañizares. No debemos olvidar a Francesco Corcelli, que trabajó más de 30 años como maestro de la Capilla Real y que estrenó un buen número de obras en el Teatro de los Caños del Peral, ubicado donde más tarde estaría el Teatro Real de Madrid, en la Plaza de Isabel II. Podríamos continuar haciendo mención a una larga lista de músicos italianos afincados en España en la época, como Nicola Conforto, compositor napolitano y autor de obras como El amore costante y un largo etcétera. Pero, sin duda, uno de los músicos más reconocidos en la corte de Felipe V fue Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, más conocido como Farinelli il Castrato. Farinelli, ya de fama internacional, se siente atraído por todos los favores de Isabel de Farnesio, que pretendía llevarlo al palacio segoviano de la Granja, pero él prefiere quedarse en Madrid con el rey,
que le colma de atenciones entre 1737 y 1760, abandonando sus compromisos internacionales. Farinelli obtuvo incluso el nombramiento de la Orden de Calatrava. Me gustaría señalar como anécdota la enfermedad de Felipe V, denominada como melancolía, la cual le hacía sufrir, además de una profunda tristeza, largos episodios de insomnio, que frecuentemente eran aliviados por el dulce canto de Farinelli. Hoy día, los especialistas apuntan que la enfermedad del monarca pudiera tratarse de un trastorno bipolar. Debido a su enfermedad, Felipe V abdica en su hijo Luis I en 1724, pero solo permanece en el trono varios meses, porque murió en agosto de ese mismo año de viruela. Seguidamente a la muerte de su hijo, volvió al trono que conservó hasta 1746. Fernando VI, sucesor de Felipe V, reinó entre 1746 y 1759 y continuó con el gusto italianizante de la música, especialmente a través de su esposa Bárbara de Braganza, para la cual Scarlatti compuso infinidad de obras en Portugal. La reina trajo al músico italiano a la corte española. Scarlatti desarrolló la parte más importante de su carrera en Madrid, como otros importantísimos músicos italianos de la talla de Gaetano Brunetti, Filippo Manfredi o Luigi Boccherini. Este último trabajó para la Real Capilla del infante don Luis Antonio, 10º hijo de Felipe V y 6º de su segunda esposa Isabel de Farnesio, que se estableció en la localidad abulense de Arenas de San Pedro. Podemos decir que realmente fue con Fernando VI con quien queda fijada la estructura de la Real Capilla. Carlos III, hermano de Luis I y Fernando VI, y primer hijo de Isabel de Farnesio, hereda el trono en 1759. Con este rey, la actividad musical de Palacio se ve mermada, pues no estaba la música entre sus aficiones favoritas. Carlos III consideraba que la excesiva afición de sus predecesores a esta disciplina artística afectó muy negativamente a su salud mental. En su lugar, tenía más predilección por las actividades físicas y mantenerse al aire libre, siendo la caza una de sus aficiones favoritas. Carlos III pasaba poco tiempo en Madrid, unos dos meses al año, repartiendo el resto del tiempo entre otros sitios reales como el Pardo, Aranjuez, San Ildefonso y el Escorial. No es de extrañar que el presupuesto y las actividades musicales se vieran mermadas durante su reinado. No obstante, la plantilla de la Real Capilla quedó fijada desde 1756 por su predecesor, plantilla que contaba con 60 músicos, incluyendo cantantes, maestros de capilla y oficios auxiliares. Tras el incendio en 1734 del Alcázar de Madrid, donde hoy está ubicado el Palacio Real o Palacio de Oriente, una gran parte del archivo musical se perdió, por lo que a un gran número de músicos de palacio se les encomendó la labor de escribir música para cubrir la falta de repertorio. Gran parte de esta labor fue llevada a cabo por Francesco Corselli y José de Nebra. En el año de ingreso de Felipe de los Ríos, la orquesta de la Capilla Real tenía como violinistas a Gabriel Terry, Francesco Landini, Antonio Marchesini, Esteban Isern, Domingo Rodil, Ramón Paladaurias, Gaetano Brunetti, Rafael Monreal y los ya mencionados Salvador Rechac
y José Palomino. Nuestro músico ingresa en la institución junto a Bonifacio Szlotek para cubrir las plazas que quedan vacantes tras los fallecimientos de Felipe Sabatini y José Bonfanti. Entre todos ellos deberíamos destacar la figura de Gaetano Brunetti, que no se le ha tenido en justa consideración hasta 1960, cuando el musicólogo norteamericano Newell Jenkins editó por primera vez sus sinfonías. A pesar de que la recuperación de su música es lenta, los diferentes intérpretes de renombre que han abordado su obra hablan del redescubrimiento de Brunetti como uno de los principales eventos musicales del siglo XX. Influido por la música de Haydn y Boccherini, este compositor utiliza las formas musicales más habituales de la época, como la sonata. Destacan en él sus desarrollos largos, sus interesantes modulaciones, cromatismos y gráciles líneas melódicas, así como la explotación de los diferentes recursos técnicos como el ponticello y collegno. Gaetano Brunetti sustituyó también a Felipe Sabatini como instructor de música del príncipe Carlos, que sentía una fuerte inclinación por este arte y a la cual le dedicó mucho tiempo, en especial al estudio del violín. Todo parece indicar que Brunetti era encargado de la organización de las academias, tanto de la elección de los músicos como de la gestión musical del cuarto del príncipe. Academia era la denominación que recibían las sesiones de música instrumental sin baile. Es lógico pensar que se eligieran a los mejor preparados para esta labor. Pues bien, Felipe de los Ríos, según el testimonio aportado por su viuda en el legajo 3 de la capilla de Carlos IV, estuvo asistiendo a estas academias durante 28 años desde 1773 y continuó con esta labor tras el ascenso de este monarca al trono. Otra figura muy a tener en cuenta en relación con la capilla real fue José Contreras, luthier o violero de palacio si no queremos emplear el galicismo. Contreras es conocido como el Stradivari español o el Stradivari de Granada, pues nació en esta ciudad en 1710 y comenzó a ganarse la vida como constructor de guitarras. Con 27 años se traslada a Madrid, donde abrió un taller en el barrio de Lavapiés, siendo nombrado años más tarde violero de Su Majestad. Su producción fue escasa, pero el nivel de excelencia de sus instrumentos hace que estos alcancen desde hace tiempo precios elevadísimos en las subastas internacionales, además de ser tocados por intérpretes de primera fila como el gran concertista Shlomo Mintz. La familia real era utilizada como modelo por los mecenas artísticos, siendo los miembros de la alta nobleza los que se podían permitir emular las actividades de palacio. Las actividades artísticas más importantes de la familia real tienen su reflejo sobre todo en las casas nobiliarias de Alba y Benavente Osuna. En 1773, Felipe de los Ríos se casa con María Teresa Vázquez, hija de Matías Vázquez, que era músico de la Capilla de la Encarnación. Cabe destacar que en la época eran muy frecuentes los matrimonios entre familias del gremio del mismo nivel. Al emparentarse con miembros ajenos a la Casa Real, las redes se amplían y se tornan más complejas. Los hijos de estos matrimonios, en su mayoría, continuaron con la profesión familiar y se dedican a la música. Además de las tareas interpretativas, Felipe de los Ríos formó parte de los tribunales examinadores de las oposiciones para cubrir las plazas de la Real Capilla. Después de la muerte de Francesco Corselli, fue uno de los encargados de componer obras específicamente destinadas a ser interpretadas por los opositores
para su examen. Fruto de este trabajo son las sonatas para viola, una de las cuales interpretaremos seguidamente. Estas sonatas se conservan en el archivo de música del Palacio Real. La mayor parte de su obra está destinada a estos ejercicios de oposición, aunque en la Gaceta de Madrid aparecen anuncios de venta de sus obras en los años 1793, 94 y 95. Además, es digno de mención la aparición de algunos manuscritos de sus obras en el Archivo Comarcal de la Segarra en Cervera, en la provincia de Lérida. Uno de estos manuscritos es una transposición para violín de la primera de las 3 sonatas para las oposiciones de viola. Además, Felipe de los Ríos publicó en marzo de 1794 en Madrid 2 sonatas para órgano, clave o fortepiano con acompañamiento de violín. Además, según Laura Cuervo Calvo, doctora en musicología por la Universidad Complutense de Madrid, en su trabajo La Biblioteca Musical del Infante Gabriel de Borbón y Sajonia, a nuestro compositor se le encomendó la labor de inventariar la biblioteca musical de Palacio, tras la muerte del citado infante, hijo de Carlos III y hermano de Carlos IV. Evidentemente, no se hizo un inventario de la totalidad de las obras, cuyo destino fue su venta en almoneda pública, ya que gran parte de estas las heredó su hijo Pedro Carlos. De las obras inventariadas, la mayoría eran obras manuscritas y casi en su totalidad se trataba de música instrumental. Los autores españoles de estas obras eran Felipe Crespo, Sebastián de Rivas, José Lidón, José Palomino, José Teixidor y Antonio Soler, que dedicó muchas obras al infante. El ascenso de Carlos IV al trono tras la muerte de Carlos III en 1778 supone un punto de inflexión en la vida musical de la corte. Carlos IV, ostentando el poder, tiene capacidad de tomar las decisiones que conducen a la creación de una infraestructura musical sólida para la Real Cámara, que aglutina la principal actividad musical que el rey promocionaba desde que era príncipe. Los músicos que participaron en esta nueva institución gozaron de privilegios tanto económicos, altos sueldos, gratificaciones, alojamientos, transportes, como honoríficos, estatus superior que significa ser criados de la Real Cámara, uso de uniformes y estar en contacto directo con el monarca. Aunque la mayor parte de los músicos de la Real Cámara procedía de la Real Capilla, puntualmente participaban algunos instrumentistas ajenos a ella. Entre los músicos más destacados invitados a participar en los programas de la Real Cámara podemos citar a Antonio Loggi, famoso violinista italiano al servicio del duque de Württemberg, que compuso numerosos conciertos y sonatas para violín. Bernhard Romberg, célebre violonchelista alemán que aportó innumerables aportaciones técnicas al violonchelo. Entre ellas cabe destacar alargar el diapasón del instrumento y aplanarlo bajo la cuerda de do. También se le atribuye haber simplificado la notación del violonchelo en 3 claves, fa en cuarta, do en cuarta y sol. Algunos críticos, como William Clance, en la revista musical Quodlibet, han sugerido que la primera sonata de Johannes Brahms está fuertemente inspirada en la sonata de Romberg en mi menor. Es importante señalar que 3 de sus cuartetos de cuerda estuvieran dedicados a Carlos IV. Pierre Rode, gran violinista francés, a la sazón solista de la ópera y profesor del recientemente creado Conservatorio Superior de París,
Compuso innumerables obras para violín, entre las que cabe destacar sus 24 caprichos, que son un importante referente en la enseñanza del violín, así como sus 13 conciertos para este instrumento. Acudió además para tocar en una academia para los duques de Osuna y un concierto en el Teatro de los Caños del Peral. De su relación con el rey nos queda constancia por la dedicatoria de su concierto número 6 a Carlos IV. Como podemos ver, el monarca estuvo muy al tanto de las tendencias musicales del momento, ya que en toda Europa se estaba dando un crecimiento espectacular de la música instrumental. Se crean numerosos grupos para esta práctica y un notable incremento del repertorio de cámara que dio lugar a un gran aumento del mercado editorial. De hecho, editores, diplomáticos y músicos tienen en gran consideración a Carlos IV y a su entorno en la vida cultural europea de su tiempo. Prueba de la gran afición que Carlos IV tenía a la música nos la da el famoso pintor Francisco de Goya, pintor de cámara del monarca, en las cartas que escribiera en la época a su amigo Martín Zapater. Leo textualmente un pequeño fragmento de esta correspondencia. Hoy he ido a ver al rey, mi señor, y me ha recibido muy alegre. Me ha hablado de las viruelas de mi Paco, que ya lo sabía. Le he dado la razón y me ha apretado la mano y se ha puesto a tocar el violín. Las obras de las que tenemos noticias de Felipe de los Ríos hasta nuestros días son 4 sonatas para viola, 3 de ellas concebidas para las oposiciones a la Capilla Real, 2 sonatas para órgano o clave, una sonata con el sobrenombre de La caza con acompañamiento ad libitum y 2 sonatas para violín. El estilo de la música de nuestro autor está muy influido por la música italiana, muy en boga en la época, en especial por la música de Luigi Boccherini, con el cual posiblemente tuvo la oportunidad de tocar en reiteradas ocasiones. Esta influencia se plasma por la gran cantidad de notas de paso, el uso frecuente del cromatismo como elemento expresivo, la riqueza en su figuración, el uso de escalas en terceras, los acordes arpegiados y el frecuente uso de las dobles cuerdas. Los segundos movimientos se caracterizan por su gran lirismo y las tonalidades relativas menores que crean gran contraste con el primero, utilizando una figuración ligera que llega incluso a la fusa en ornamentos y arabescos. El sabio uso de progresiones armónicas genera tensiones en estos movimientos lentos. De las 3 sonatas para viola, creo que la más interesante es la tercera que a continuación interpretaremos. El primer movimiento evoca la música de Haydn, músico que sin duda Felipe de los Ríos debía conocer y está concebido como un andantino con variaciones. La estructura del tema es de 2 frases de 8 compases cada una, seguido de 4 variaciones. La armonización de la línea del bajo es relativamente sencilla. La influencia de Boccherini y de otros músicos de la época queda reflejada en la utilización abundante de notas de paso cromáticas, como les voy a hacer un pequeño ejemplo. Cromatismo es un término que se utiliza normalmente en música para expresar las notas que hay entre medio de una escala normal. Entonces, ¿sí?
Si una escala normal la tenemos, unos peldaños ya construidos con anterioridad, será pues utilizando los peldaños que hay intermedios. Entonces, utilizan muy frecuentemente los cromatismos en estas obras. El ejemplo que podemos poner aquí es... El segundo movimiento posee un gran lirismo y carácter contrastante, utilizando una figuración ligera y ornamental, como se puede observar en este pequeño pasaje del segundo movimiento. Y aparte, el uso de las dobles cuerdas también es muy utilizado por este compositor. Una de las variaciones que tenemos hace más o menos... En fin. El tercer movimiento de la sonata se trata de un rondó compuesto por un estribillo o refrán, atendiendo al origen francés de esta forma musical, de 8 compases, que se repite 6 veces a lo largo de la obra, con sus respectivas coplas o cuplés. Podemos decir que con Felipe de los Ríos se inicia la literatura española conocida para la viola. Esperemos que próximas investigaciones y trabajos nos sigan trayendo novedades sobre esta parte de nuestra historia musical y que podamos profundizar y conocer mejor la literatura conservada y destinada a este instrumento que aún nos puede deparar muchas sorpresas. Muchas gracias. Bueno, pues tras oír esta interesante y documentadísima conferencia sobre el compositor sevillano Felipe de los Ríos, donde hemos tenido oportunidad de repasar un poco toda la Casa de Borbón, con la importancia que tuvieron los reyes en la difusión de la música, que no fue únicamente en esa parcela donde intervinieron, sino que lo hicieron en general en todas las manifestaciones artísticas que se dieron en el siglo XVIII en España, un siglo tan importante que podríamos considerarlo como el siglo de plata de las bellas artes en España, y donde, curiosamente, ahora eso que está tan de moda, que es el feminismo, hemos visto el papel preponderante que tuvieron las dos esposas de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, y la segunda, diametralmente opuesta a la primera, doña Isabel de Farnesio. Ambas, indiscutiblemente, fueron dos mujeres de gran carácter, gracias a las cuales la corona de España pudo seguir hacia adelante, porque sustituían a su marido en los consejos de Estado, en los problemas del gobierno, y eso hizo que España pudiera mantener, a pesar ya de su debilidad, de su imparable decadencia, el gran prestigio español en el resto de Europa. Bueno, pues, lógicamente, así como estamos reivindicando ahora la importancia de un rey que hemos tenido totalmente anulado, que es el último rey de los Austria, Carlos II, estamos también asistiendo a una puesta en valor de Carlos IV.
Carlos IV, que queda ahí después de la sombra impresionante de Carlos III, del rey alcalde, al que debemos nada más y nada menos que la fisonomía actual de la villa y corte de Madrid, pues queda un poco anulado por la personalidad de la reina, de María Cristina, y sobre todo por la de su hijo, el nefasto Fernando VII. Pero indiscutiblemente fue un rey con una gran preparación intelectual, con una bonomía excelente, de la cual se aprovechaba su mujer y se aprovechaban muchos personajes de la corte, de su entorno, y que además tuvo una extraordinaria sensibilidad artística. Bueno, pues dicho esto, yo no tengo más que agradecer y felicitar al profesor Álvaro Arrán por su, ya digo, interesante y bien documentada intervención, y pedirle, por favor, que se acerque al estrado. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las academias y reales academias de España, le impongo esta medalla corporativa como correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Y a continuación le hago entrega del título que le acredita en posesión de esta alta dignidad. Muchas felicidades y bienvenido a la casa. Y ahora, puesto que tenemos entre nosotros a un compañero también correspondiente de Colonia en Alemania, el profesor Wolfgang Haas, vamos a entregarle también la medalla que le acredita como correspondiente de esta Real Corporación. Cada uno. Y ya como broche de oro de este acto, vamos a tener la oportunidad de disfrutar un extraordinario concierto de música a cargo de tres grandes especialistas, de nuestro querido compañero, el profesor Rodríguez Romero, que actuará al piano, y a continuación Wolfgang Haas a la trompeta, y también con la colaboración del profesor Arran Lara a la viola. Interpretarán obras de Felipe de los Ríos, el autor que hoy se ha comentado y se ha incardinado en ese ambiente dieciochesco de esplendor de todas las artes españolas, junto a Händel, Bach, Telemann y Piazzolla, según el programa que le hemos adjuntado. Cuando ustedes gusten.
una propinita de Piazzolla, dura 3 minutitos, pero se la dedicó a su abuelo. Es muy conocida, es Adiós Nonino. Muchas gracias. A todos los que sean abuelos, yo veo aquí tanta gente.